alcances, pero vamos a continuar con el foro lunes. Hoy presentamos al profesor Leinat Johan Alcalá Sandoval, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del área de Sociedad y Acumulación Capitalista de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco, candidato a doctor en Ciencias Económicas y maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Presentará la ponencia El papel de América Latina en el contexto de la transición hegemónica y la crisis estructural, que pertenece al primer eje, que es repercusiones en el contexto internacional. Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, les saludo a todos. Muchas gracias por esta invitación. Déjenme compartir la pantalla en la cual está la presentación que vamos a utilizar. Hasta donde tengo entendido, ahí está, ¿verdad? Ok, bueno, primero pues quiero agradecer mucho a todos los organizadores de este evento, a las distintas instituciones que se han involucrado para poder hacer posible esto, especialmente a Isaí por su seguimiento. También quiero agradecer a todos los participantes que están ahora atendiendo en este nuevo formato de la Televida, ¿no? Donde estamos todos a distancia y todo se desarrolla mediante una pantalla, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que hay, por lo mientras, ¿no? Y bueno, pues como ya adelantó un poco Isaí, el tema de esta ponencia lleva por título El papel de América Latina en el contexto de la transición hegemónica y la crisis estructural global. Entonces, la idea es desarrollar los puntos que están mirando ahora en su pantalla todas y todos. Y bueno, en un primer momento colocar a modo de introducción, ¿no? Hacer el señalamiento tal como esta ponencia, mejor dicho, este foro multidisciplinario lleva por subtítulo, que el modo de producción capitalista atraviesa por una crisis económica de carácter estructural. En efecto, que el desarrollo de la pandemia del COVID ha exhibido las contradicciones de carácter económico que son inherentes al sistema capitalista. En este desarrollo de la pandemia también se están vislumbrando oportunidades para reestructurar las condiciones de acumulación del capital. Y esta necesidad, esta reestructuración encuentra una posibilidad en un concepto que se ha utilizado mucho en la crítica de la economía política, pero también desde otras perspectivas de las ciencias sociales, que es en la posibilidad de la transición hegemónica. Esto es, en la transición del centro de gravedad para la acumulación del capital global de Estados Unidos hacia China, ¿verdad? Es en este contexto donde el objetivo de esta presentación es proponer algunos puntos para reflexionar sobre el papel de América Latina, haciéndolo digamos, en tres pasos, ¿no? En primer lugar, voy a presentar algunos elementos para caracterizar el proceso de transición hegemónica en el contexto de la crisis estructural. Posteriormente, vamos a analizar el papel de América Latina en este proceso y hacer también algunas anotaciones sobre la crisis del neoliberalismo y sobre todo una caracterización del gran competidor por conservar ahora o mantener y ganar la transición hegemónica esencialmente económica, que es China, y finalmente algunas conclusiones, ¿no? Entonces, en esto vamos a dividir nuestra presentación. Bueno, el contexto es el siguiente, ¿no? El manejo político y económico del desarrollo del COVID ha mostrado ser un mecanismo potencial por utilizar para la reestructuración del modo de producción capitalista. Es conocido por todos que el capitalismo, el sistema económico global, está estancado en una crisis de carácter estructural desde el 2007. Y esta crisis ha sido resultado de la transformación de la economía global a partir de los años 70, que dio lugar al denominado patrón de acumulación neoliberal. El patrón de acumulación neoliberal está caracterizado por esencialmente procesos de globalización, de financiarización y el estrangulamiento de la acumulación vía la producción del plusvalor. Esto es la financiarización por encima de lo productivo, las finanzas por encima de lo productivo, la búsqueda de la ganancia vía el sector financiero que subsume a la búsqueda de la ganancia vía la producción de mercancías y servicios. Esto ha sido posible porque el desarrollo del neoliberalismo ha tenido al menos 5 ejes fundamentales para su implementación o para su expansión, ¿no? El primero es la implementación y el desarrollo, y esto es muy importante, de políticas antilaborales
que permitieron incentivar e incrementar todavía aún más la explotación del trabajo para recuperar las tasas de ganancias de los capitales. El segundo fue, algo que va a llamar nuestra atención, es de nuestra atención para esta ponencia, la apertura de mercados regionales y la integración global. La región de América Latina fue esencial para este proceso. Algunos autores inclusive señalan que el neoliberalismo arranca como proyecto político el 11 de septiembre de 1973, fecha que coincide y en la cual se recuerda el golpe de Estado en Chile. En tercer punto ha sido el desmantelamiento del papel del Estado en procesos productivos a través de la privatización y la desregularización de sectores económicos fundamentales. Desmantelamiento de las funciones reguladoras del Estado dio lugar a la capital a tomar espacios que antes no ocupaba. El cuarto punto, un punto esencialmente económico, podríamos hablar de la flexibilización de tres precios fundamentales, a saber, el salario real, la tasa de interés y el tipo de cambio. Finalmente, un quinto punto ha sido el desarrollo de las innovaciones financieras para garantizar la libre movilidad de capitales con el objetivo de desplegar nuevos espacios para la valorización no productiva. En este sentido, podemos sintetizar que el neoliberalismo ha sido un proyecto político, social y económico de destrucción creativa. Y este proceso encontró límites, encontró un agotamiento, que es lo que se ha denominado como la crisis mundial del neoliberalismo. Esta crisis se ha manifestado como una crisis vinculada con la formación y estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. Esta tuvo como consecuencia inmediata el debilitamiento de la actividad económica, principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, el incremento del desempleo, la paralización momentánea de los mercados de crédito, el incremento de los niveles de deuda de los trabajadores y de las empresas y el colapso comercial que se trasladó a países exportadores. Por este motivo, la crisis ha afectado principalmente a los países centrales, esto es, a las hegemonías económicas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Una de las tantas respuestas que ha habido para poder atender o salir de esta crisis. Pues bueno, en primer lugar, y paradójicamente, la necesidad de una fuerte intervención del Estado por medio de políticas anticíclicas y rescates esencialmente al sector privado. Esto requirió un movimiento de capitales a economías con capacidad de deuda y de frágil estructura financiera. Esto consiguió que, al menos durante el 2007 hasta la fecha, o 10 años posteriores, la crisis se ha conseguido desplazar temporal y territorialmente. Los activos financieros que provocaron la crisis fueron redistribuidos en países de América Latina y de Asia. No obstante, sobre todo en los países más afectados como Estados Unidos, España, Grecia e Italia, por mencionar algunos, estas políticas implementadas no han conseguido mantener la dinámica de acumulación de capital y por tanto tampoco reducir las tasas de ganancia existentes antes de la crisis. En este contexto se ha señalado repetidamente el carácter inestable del capitalismo. En la narrativa académica y en los proyectos políticos ya se ha reconocido la naturaleza contradictoria de la acumulación de capital, sobre todo basada en la especulación con el fin de obtener ganancias extraordinarias y se comenzó a hablar principalmente de la transición hegemónica. Ahora bien, ¿en qué consiste la transición hegemónica? Bueno, como mencionaba anteriormente, el tema de la hegemonía y las transiciones hegemónicas ha traído mucha atención durante la última década, a partir de la disminución relativa del peso de los Estados Unidos en la producción, en el comercio y en la inversión mundial en pro de su aumento en Asia Oriental y principalmente en China, se ha afirmado que este centro de crecimiento de la economía global se está desplazando hacia China. Ya en el 2012, el establishment estadounidense proyectaba el fin de la hegemonía de Estados Unidos. Y como en una nota periodística en el Financial Times apareció en aquella época, muchos funcionarios estadounidenses ya creían que la crisis económica ha inclinado el equilibrio de poder hacia China. Por esto, y por otras cuestiones más que voy a señalar más adelante, hay buenas razones para indicar que existe una transición hegemónica en curso desde los Estados Unidos hacia China. Es importante reconocer, y sobre todo desde la perspectiva de la crítica a la economía política, desde la visión marxista, es importante reconocer que se tiene muy claro que el modo de producción capitalista, la existencia de este modo de producción requiere la hegemonía para garantizar la acumulación de capital.
Los estados-nación, desde su formación, han requerido ser hegemónicos, impulsando relaciones con estados-nación menos desarrollados para asegurar los espacios que garanticen la ganancia. En especial, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos alcanzó esta posición en la economía mundial, imponiendo las reglas de organización para la acumulación de capital en el mundo, estableciendo también hegemonías regionales bajo el control estadounidense. Un ejemplo fue Alemania en Europa, Japón en Asia y de alguna medida México y Brasil en América Latina. Entonces, en este contexto, la hegemonía es ejercida limitando la capacidad económica, política y militar de otros estados. Algunos proyectos que son el New Deal, el Plan Marshall, la gestación de la OTAN y tratados de libre comercio. Es decir, proyectos de dimensión política, económica, social, cultural y militar para poder ejercer esta hegemonía. Bueno, voy a tomar un segundo, perdón. No obstante, es importante reconocer que en la crisis estructural actual, esta doble crisis, que por un lado es una crisis sanitaria y una crisis económica, aquí abrir un paréntesis, yo creo que está discutido de más que la crisis contemporánea no fue provocada por la pandemia actual, sino en realidad solamente agudizó ya una crisis del neoliberalismo que se venía gestando. Este proceso por ello ha encontrado límites, límites que han sido resultados de las propias contradicciones de la acumulación del capital. En este contexto se ha señalado que China ha alcanzado una especie de autonomía geopolítica relativa. En las últimas 4 décadas, el crecimiento de la economía china se ha destacado por el desarrollo de sus fuerzas productivas y la capacidad de financiamiento global. China no emprendió el camino clásico del patrón de acumulación neoliberal, sino que el Estado chino se adaptó a este proceso global desde una configuración basada en la planificación central que incorpora empresas privadas nacionales. Esta planificación controla todos los espacios económicos, la inversión y la producción, por ejemplo. Está enfocada hacia la exportación de todo tipo de mercancía y generación de nuevas rutas comerciales. También ya se habla mucho de la nueva ruta de la seda como un proyecto que está configurando el cierre de esta hegemonía, ¿verdad? Así, las líneas de producción y de comercialización se han extendido por todo el globo, ofreciendo mercancías a precios menores en comparación con las economías centrales. Y todos estos factores han contribuido para que hoy China esté en la ruta hacia la economía global. El Estado chino ha demostrado poder articular un modelo económico candidato a ocupar un papel central en lo político, en lo cultural y en esta nueva configuración que requiere el capitalismo. El carácter expansivo del sistema económico chino y su política exterior nos conducen a la posibilidad de pensar un tipo denominado así capitalismo chino. Y algunos datos nos permiten ver justamente cómo esta evolución ha tenido lugar. Por ejemplo, en su pantalla ahorita están mirando la evolución de la tasa del PIB en su tasa de crecimiento anual. Del lado izquierdo ustedes tienen a China y del lado derecho a Estados Unidos. Estos son los datos más recientes, ¿no?, de los últimos 25 años, donde podemos observar no solo que el crecimiento de China ha rondado en promedio del 10%, en comparación en el mismo periodo del tiempo, el crecimiento de la tasa de crecimiento de Estados Unidos, sino que además ha tenido fluctuaciones mucho más agudas la acumulación en Estados Unidos, ¿verdad? Incluso ha llegado a tocar en tasas negativas. Se puede observar muy cerca del año 2010 el estallido de la burbuja hipotecaria con tasas de crecimiento negativas, sino que además en el pleno contexto, en la coyuntura, ¿no?, de la pandemia y de la crisis estructural, la recuperación de Estados Unidos no se ve, como muchas economías estamos en la situación que muchas economías igualmente compartimos, no se ve que tenga un punto de retorno, esta famosa V de la que tanto se habla en los manuales económicos, sino que probablemente llega a ser lo que se conoce como la L, un crecimiento, un decrecimiento, una caída prolongada con un estancamiento largo, ¿verdad? O probablemente lo que se conoce la forma de la U, un decrecimiento, pero con un lapso tardado para la recuperación. En cambio, en China, si podemos ver los datos que están cerca del año 2020, esta recuperación ya es más clara. Se ve la famosa V,
¿cierto? Y en el primero y segundo trimestre, el primer trimestre del año reportó tasas de crecimiento negativas, pero el segundo trimestre del año China ya reportó tasas de crecimiento positivas. Entonces, ahí también nos es una fotografía, sobre todo desde la perspectiva de la economía, que muestra muy bien la evolución de este proceso de acumulación del capital. Tenemos también esta gráfica que he tomado de diferentes datos que nos exponen de manera muy clara, en mi opinión, la evolución de comercio. Es decir, cómo China se ha abierto hacia el mundo y cómo el mundo ha recibido a China. Del lado izquierdo de sus pantallas, bueno, al menos en mi pantalla está así, vemos, por ejemplo, la evolución del comercio de productos entre Estados Unidos y China. Desde 1985 hasta el 2017, podemos ver justamente cómo se está ampliando la brecha, ese déficit comercial que existe entre China y Estados Unidos en relación con las importaciones y las exportaciones. También estamos mirando del lado superior de la gráfica datos que son muy importantes para contextualizar eso, como la crisis financiera de 1997, la incorporación de China en 2001 a la Organización Mundial de Comercio y la crisis financiera global por la cual estamos atravesando. Del lado derecho, lo que podemos ver justamente, para el caso especialmente de China, quiénes han sido sus principales socios comerciales en términos de exportaciones, dónde se dirigen mayormente las exportaciones de los productos chinos y de quién importa más China. Vemos que en primer lugar las exportaciones o el rubro más amplio de la cantidad de sus exportaciones va dirigidas a Estados Unidos. Seguido por Hong Kong, Japón, Corea del Sur. Esto manifiesta que China ha conseguido consolidar su hegemonía regional en Asia, seguido por Vietnam, Alemania, India, Países Bajos, Reino Unido y Singapur. Estamos mirando los principales exportadores, receptores de las mercancías chinas. Y por otro lado, en la parte de abajo, estamos mirando los principales importadores, es decir, los países que lanzan más productos a China. Es de especial atención para mí, sobre todo para el tema del segundo bloque, que ustedes ubiquen y vean que Brasil es uno de los principales países, al menos está en el top 10 de los países que exportan más productos a China, por tanto que China recibe más. Y esto va a ser de especial atención más adelante. Entonces, en mi opinión, esto refleja muy bien, bueno, tenemos una última gráfica sobre la evolución del comercio, pero aquí para poder colocar para poder sumar a la tesis de la transición hegemónica que se está planteando aquí, pero sobre todo el papel de América Latina, ¿no? Del lado izquierdo, por ejemplo, vemos desde la perspectiva de Estados Unidos, desde el año 1992 hasta el 2017, la evolución que ha tenido en las importaciones que realiza Estados Unidos, sobre todo cómo ha crecido cada vez más el papel de China, ¿cierto?, hacia Estados Unidos en términos de las importaciones. En términos de exportaciones, cómo ha disminuido, o más bien ha estado estancado. Pero aquí también es muy interesante mirar y hacer notar cómo también la relación de México con Estados Unidos ha venido cayendo a lo largo de los años. Y del lado derecho de la pantalla tenemos la contribución al crecimiento del PIB mundial. Cómo esto está actualizado para datos hasta el 2008, es decir, en los datos donde estalla la crisis, pero la proyección se ha cumplido. La brecha se ha abierto más porque los mercados emergentes, donde incluye especialmente a China, ha contribuido, la evolución de la contribución al crecimiento del PIB mundial ha sido cada vez más importante en comparación de la disminución que ha habido de las economías centrales, es decir, de Estados Unidos y Europa. Y repito, la proyección ha demostrado que esto se sigue desarrollando de esta manera. Entonces, en este sentido, vamos a hacer una caracterización breve de China que todavía nos ayudan a poder entender cómo la vinculación entre América Latina y China se va a entender muy bien el desplazamiento del centro de gravedad de acumulación del capital. Algunos datos simplemente. Actualmente China contribuye con el 25% del crecimiento total del PIB mundial, como se notaba ya en las gráficas pasadas. China también ocupa el tercer lugar entre los principales receptores de inversión extranjera directa en el mundo. Asimismo, es protagonista en el mercado financiero. Es muy interesante este dato. Invierte gran cantidad de ahorros en el exterior. Algunos dicen que China se abre paso en el comercio dando dinero, pero principalmente en títulos de deuda estadounidense. China es el mayor tenedor de títulos de deuda estadounidense y también es el mayor tenedor de reserva de dólares en el mundo. Asimismo,
en términos de su relación productiva y comercial con el mundo, podemos tener otros datos, como por ejemplo, actualmente consume el 40% del cemento que se produce en el mundo, 31% del carbón, 30% del mineral de hierro, 27% del acero, 25% del aluminio y 20% del cobre. De todo lo que se produce en el mundo, China consume esas cantidades. Y además tiene una expansión demográfica muy importante de su población. En este sentido, también hace que hay un incremento de la demanda de productos básicos por parte de este país, que también ha impulsado a su vez un aumento de las exportaciones de América Latina a ese mercado. Para América Latina el mercado chino se ha vuelto muy importante. De hecho, ha sido punto de arranque fundamental y base para impulsar las economías de muchos países. Voy a hablar más adelante de eso. Ha ayudado a mejorar las balanzas comerciales de China, los términos de intercambio, sobre todo en la región de América del Sur. Por ello, el cambio del nuevo orden mundial requiere asegurar esta relación regional entre China y América Latina. El ascenso de China en la estructura económica mundial ha modificado las relaciones de cooperación y también el conflicto chino-estadounidense en la región. El papel de China en la región es fundamental en ese sentido. América Latina representa un espacio esencial para garantizar la acumulación del capital de los estados hegemónicos, como sucedió en la reestructuración de la década de los 70. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de América Latina. América Latina, el papel de América Latina, como ya se ha presentado la tesis, que es fundamental y que es evidente que en este contexto Estados Unidos intentará superar esta crisis hegemónica. Es decir, Estados Unidos no va a ceder el poder político, económico ni militar tan fácilmente. Y una vía para hacerlo es mantener su hegemonía sobre la región más cercana, mantener el control económico y político. Y esto lo menciono porque está en el contexto de los cambios que América Latina experimentó a partir del año 2000, un cambio político, económico y social de carácter progresista y de izquierda, ¿no?, que se manifestaron en los gobiernos de Venezuela, de Brasil, de Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay al menos. También por ahí en el 2006 México se tuvo que haber sumido a ese tren de cambio político y económico. En esta década se fortalecieron, principalmente en la primera década de este milenio, se fortalecieron las relaciones económicas entre estos países y la región se abrió comercialmente hacia Asia y principalmente estableció nuevas relaciones de carácter económico con China. Una clave para entender la política económica de China con respecto a América Latina es que su gran demanda de materias primas y de petróleo, por ejemplo, la ejerce sobre América Latina. Por ejemplo, Venezuela es el principal exportador de petróleo, Brasil es el exportador de alimentos y mineral de hierro. Al mismo tiempo es interesante ver cómo se están estableciendo nuevos órdenes en el comercio, porque así como Brasil es exportador de mineral de hierro, es importador de carbón. En este sentido, la lógica comercial, o la logística comercial, mejor dicho, es los mismos barcos que viajan hacia China cargados de mineral de hierro, regresan cargados de carbón, ¿no? Es solamente para que se muestre en forma como ellas están configuradas estas relaciones comerciales con mucha fortaleza. Bolivia es un gran exportador de gas. Argentina, sobre todo, es el principal proveedor de soya hacia China, principalmente la soya transgénica. Chile, un gran exportador de cobre. Perú, un gran exportador de harina de pescado que sirve principalmente para alimentar ganado en China. Y México se ha configurado como el segundo socio comercial latinoamericano de China en muchos rubros, especialmente en el contrabando, en los productos de vestimenta, de calzado, de zapatos, ¿no? Pero también se ha vuelto un centro manufacturero, intensivos en mano de obra. Es decir, China, para poder buscar nuevas formas de comercializar sus productos, pues también empieza a manufacturar en otras regiones y México se ha vuelto una región importante para eso. De hecho, para esta nueva configuración, un proyecto de fundamental envergadura es el corredor transísmico. Esto daría una dinámica a la comercialización de productos desde China a todo el continente y especialmente a Europa, que cambiaría totalmente las reglas del comercio. Entonces, el corredor transísmico, que es proyecto también, un proyecto de infraestructura fundamental de este gobierno, también se vuelve fundamental para este proceso de transición económica. Finalmente, algunas conclusiones para cerrar y abrir el espacio del debate, ¿no? Entonces,
Como resultado de la crisis estructural que inició en el 2007, podemos señalar que existe una pugna por la hegemonía entre dos proyectos esencialmente capitalistas, pero ideológicamente distintos. En este contexto, la pandemia del COVID fue un fenómeno que se ha colocado en el centro de esta disputa. ¿Por qué? Porque la incapacidad de hacer frente a esta emergencia sanitaria de las economías que adoptaron de manera completa el patrón de acumulación neoliberal ha cuestionado la forma en que el capitalismo se ha estado reproduciendo en las últimas décadas. En concreto, hemos visto que las condiciones de reproducción de capital han puesto límites a las propias condiciones de reproducción de la vida. La privatización del sector salud en todos sus espacios colocó en condicionamiento la reproducción de la vida. Y esto ha llevado a que se haya replanteado la necesidad de regresar a lo público, es decir, de ese proceso de desmantelamiento del Estado, revertirlo, ¿no? Y ahí también se va a estar en el contexto la transición. Ahora bien, para finalizar, China ha demostrado tener la capacidad instalada, financiera y productiva para hacer frente a esta pandemia mediante la figura de un Estado planificador. Estados Unidos y Europa se enfrentan a la realidad impuesta por un sistema subsumido a la acumulación privada del capital, que se expresa en un sistema de salud acotado e imposibilitado, como lo mencionaba. Y el COVID se ha vuelto el punto de inflexión de la actual crisis de la acumulación del capital global, porque su existencia adquiere un carácter trascendental porque cuestiona desde las propias contradicciones del sistema la capacidad de reproducir y conservar las condiciones de vida. A partir de esta pandemia y la forma en cual nos vamos a colocar en la pospandemia, la sociedad en su conjunto, se va a evaluar el papel del Estado para garantizar la reproducción del capital y la reproducción social. En otras palabras, la enfermedad del COVID, ¿no?, se ha convertido como en la prueba final del patrón de acumulación neoliberal y también la prueba final para poder ver si Estados Unidos va a poder mantener o va a tener que ceder la transición hegemónica. Bueno, pues esto sería todo. Agradezco muchísimo por su atención y me gustaría, pues, como Isaí seguramente lo va a conducir ahorita, abrir la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sí, profesor, muchísimas gracias por compartirnos esta presentación y pues darnos una vista o una visión más general acerca de cómo se va llevando esta crisis estructural y cómo se ha ido reconfigurando el mundo a partir de ciertas situaciones que nos han ido marcando. Entonces, les voy a compartir el link de asistencia para que se registren y abrimos la sección de preguntas y respuestas que pueden dejar en el chat. Igualmente, terminando la sección de preguntas, vamos a tener al doctor Jorge con la siguiente ponencia. Es sobre las políticas públicas, una necesidad de la nueva normalidad. Esto pertenece al eje 5, que es los efectos en el plano social. Ampliamente esa ponencia. Creo que no tenemos preguntas sobre el tema. No sé si... Ok. Muchas gracias, Octavio. Ok, voy a empezar a responder algunas de las preguntas que nos están compartiendo Isaí. ¿Te parece bien? Isaí, ¿te has congelado? Yo no sé si yo también me congelé o alguien tiene la conexión inestable. Yo te veo congelado, Isaí. No sé si... Gracias, Uriel. Ok. Bueno, pues no sé, creo que Isaí tuvo un problema técnico, pero voy a empezar a retomar algunas de las preguntas que veo en el chat y trataré de darle salida. Comienzo por la pregunta de Octavio, me parece muy pertinente. Además, es algo que no toqué durante la ponencia. Y Octavio pregunta, la voy a leer en voz alta: ¿qué papel crees que jugará la India en esta reconfiguración? El papel de la India es fundamental, como bien está señalando Octavio y estuvo ausente en mi presentación. Justamente porque la India también se ha configurado en las últimas décadas como un productor de mercancías
pero sobre todo de mercancías de tecnología, intensivas en capital. Y esta participación que comienza a tener en el mundo va a ser fundamental para poder sumar y para poder cerrar y configurar, consolidar la transición hegemónica. Mismo la India se ha incorporado en los análisis por muchos factores, pero entre esos por su capacidad ya que ha tenido autogestiva, sobre todo en el sector tecnológico. Entonces yo creo que el papel de India es fundamental de la India, perdón, es fundamental para esto. Ahora bien, Uriel Tapia también pregunta qué papel ha de tomar México frente a este cambio hegemónico. Ahí es la gran pregunta. Yo pensaría que de pronto México parecía estar más del lado de los perdedores en este contexto. Y es muy difícil, hay todo un proceso histórico, hay todo un proceso histórico que un segundo, porque sí, efectivamente Isaí se salió de la ponencia, de la sesión, pero ahora yo tengo que estar administrando lo demás. Entonces, va, sigo con esto. Creo que ya regresaste, ¿verdad, Isaí? Bueno, eh, yo creo que México justamente necesita asumir un papel clave en relación con la configuración de sus políticas comerciales y poder abrirse más al mercado chino e incorporar más inversión extranjera en China. Vaya, esto que estoy hablando, esto que lo estoy diciendo además en términos antimarxistas, porque eso implicaría ceder, ceder la apropiación del plusvalor, ¿no? Ahora que está la fuerza de trabajo, en lugar de cederle ese excedente a Estados Unidos, ceder ese excedente a China. Pero con todo, en un sistema capitalista mundial, pues se requiere, digamos, jugar bajo las reglas de este proceso. México debería de tener una apertura comercial y económica mucho más abierta hacia China, sin descuidar su papel con Estados Unidos, porque sigue siendo importante, pero sí comenzar, yo creo que el corredor transísmico va a ser un parteaguas para la lógica de la acumulación global y el papel que va a tener México en él. Jonathan hace también otra pregunta, dice, la voy a leer para todos y todas. Dice, en un contexto como el que estamos hoy en día, en donde se vislumbra una bifurcación en las tendencias, para usted, ¿cómo sería la forma más ideal en que el capitalismo se debería adaptar? Por un lado, un capitalismo de Estado impuesto por China, donde el control social se ha manifestado de manera significativa, y por otro lado, el capitalismo que conocemos. Bueno, desde mi perspectiva, el capitalismo debería de encontrar en este proceso de crisis su forma de agotamiento. Yo, de hecho, pensaría que los estados-nación se deberían, en mi opinión, los estados-nación se deberían de organizar con propuestas anticapitalistas. Una reconfiguración del capitalismo, que es como se está gestando, incluye también una reconfiguración de las condiciones para seguir incentivando la explotación del trabajo. Sería una propuesta muy poco dentro de la ortodoxia de la perspectiva de la economía política, dar recomendaciones para cómo reestructurar el capitalismo, pero bueno, alguna de las vías está justo en la posibilidad de, en mi opinión, repensar un capitalismo que empiece a colocar en el centro la vida. Porque justamente, bien lo escribía Marx, ¿no? En manifiesto, o sea, si el capital llega, si el dinero, perdón, llega al mundo con manchas de lodo, el capital lo recorre derramando sangre. Entonces, ahí es una pregunta que me colocan con una complejidad corte ético, pero bueno, ahí he dado unos datos al respecto, ¿no? Melissa nos pregunta si es posible que Estados Unidos gane la disputa. Bueno, las disputas por las transiciones también han tenido una importante necesidad de intervención bélica. Las disputas se han configurado y han dado lugar a través también de conflictos bélicos. El papel de Estados Unidos ahora, que no está dispuesto a ceder esta hegemonía, que eso es muy claro, yo creo que se va a defender en el terreno de lo económico y en lo bélico. Pero bueno, aquí voy a citar ahora a Albert Einstein, ¿no? Si decía, no estoy seguro de qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero con certeza en la cuarta serán palos y piedras, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué lado se mueve esta disputa. Más adelante tenemos otra pregunta, déjenme ubicarlo. ¿Cuál es el mejor país posicionado en esta situación? Bueno, si hablamos en América Latina,
Yo creo que la reconfiguración, que es el tema central de esta ponencia, yo creo que la reconfiguración para salir mejor posicionado ante esta situación va a requerir en la capacidad de los gobiernos de organizarse desde una perspectiva progresista, esencialmente de izquierda. Si bien el embate de las izquierdas a principios de este milenio fue atacado principalmente por Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo sabemos la intervención o incluso las amenazas constantes de intervención que ha ejercido Estados Unidos sobre Venezuela. Ahora la posición, la mejor posición va a ver en cómo los gobiernos latinoamericanos consigan reestructurarse desde una perspectiva más del llamado el estado de bienestar progresistas y con ello puedan reconfigurar una región que pueda hacer frente ante esta situación. Una región latinoamericana que, que se fortalezca para que en este proceso de transición hegemónica no termine peor con lo que arrancó el neoliberalismo. A Latinoamérica no le fue nada bien con el implemento del neoliberalismo, se derramó sangre en muchos países para implementar el neoliberalismo, y esto fue posible porque no estaban articuladas desde una perspectiva ideológica las economías, los diferentes estados-nación, ¿no? Cuba, el papel de Cuba, de Venezuela, de Brasil, son fundamentales para poder hacer un nuevo proyecto global que pueda hacer que la región latinoamericana caiga a lo mejor parada en este proceso de transición. Santiago pregunta en relación con el TEMEC. Bueno, justamente el TEMEC es una expresión que México ha perdido una ventaja competitiva, no solo en el mercado internacional, sino en su capacidad para poder relacionarse comercialmente con China. El TEMEC tiene una cláusula, creo que es la 132, si ahorita no mal recuerdo, o probablemente estoy inventando el número, pero bueno, sí tiene una cláusula en la cual México está comprometido a a poner en consideración con Canadá y Estados Unidos todo proyecto de inversión extranjera directa que provenga de China. México no puede aceptar, según el nuevo Tratado de Libre Comercio, no puede aceptar proyectos de inversión de gran escala sin someterlo a la consideración y a la aprobación de las otras economías que pertenecen a este tratado, es decir, Estados Unidos y Canadá. Entonces, con eso respondo algo, ¿no? Afortunadamente, son muchas preguntas, entonces voy a ir dando salida lo más rápido posible. Y también por ahí te preguntan, están estresados por el link de asistencia que está hasta arriba. No sé si lo puedes volver a compartir. Ahora bien, preguntan, ¿el capitalismo liberal que emana ideología norteamericana atribuida desde inicios del siglo XX? Ah, ok, eso es parte de la otra pregunta, perdón, voy a bajar. Aquí Martínez lanza un comentario sobre las políticas neoliberales, pero no entiendo muy bien si me está lanzando una pregunta en específico, entonces la dejo ahí para que los compañeros la lean. Carla, sí hay una pregunta que es, ¿las economías emergentes se deben de tomar como participantes claves en esta reestructuración de la hegemonía mundial? Sí, las hegemonías no se pueden configurar si no se configuran también regionalmente estas pequeñas hegemonías, y si no, y para ello dependen de las economías emergentes, subdesarrolladas o las periferias para poder gestar esta configuración. Por eso es que, digamos, como economías emergentes, Latinoamérica es fundamental en esta disputa por la hegemonía. Alma tiene otra pregunta, después de esta crisis de salud a nivel mundial, para la recuperación tanto económica como social, ¿cómo cambiará el patrón de acumulación de capital y qué efectos tendrán en las fuerzas productivas? Esa es la gran pregunta, Alma, esa es la gran pregunta, ¿no? Todo el mundo nos estamos cuestionando cómo va a ser, qué sigue después de este neoliberalismo, cómo se está reconfigurando el capitalismo y qué consecuencias tendrá justamente en el patrón de acumulación de capital, que ya encontró un límite en la dimensión ficticia, que es la que se ha gestado últimamente, sobre todo como expresión del neoliberalismo, y ya también encontró un límite en las condiciones naturales también, ¿no? Y ha encontrado también un límite en el agotamiento de mantener, o mejor dicho, en reproducir las tasas de ganancia que el capitalismo dorado encontró en la década de los 60, 50, que se llegó a gestar de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. Nosotros tenemos que dar algunas pistas para poder imaginarnos y también para poder plantearnos escenarios más positivistas, un mundo distinto posible que también es necesario porque la vida está en medio de este proceso. Alejandra nos pregunta, China es un país que va al frente, disculpa,
dentro de la reconfiguración, ¿qué país puede seguirlo o en algún momento sustituirlo como un Estado planificado? Bueno, yo creo que aquí el papel de Rusia también, así como mencionaba Octavio, el papel de India, el papel de Rusia va a ser fundamental. La configuración entre China y Rusia, eh, sobre todo su influencia que tengan estas dos economías en las regiones de Asia y en América Latina, pues está en medio de la disputa y al mismo tiempo yo creo que son los países que se quieren colocar como en el conjunto de los ganadores, ¿no? Esta disputa hegemónica, esta transición hegemónica, pues nos llevará a ver de nuevo voltear hacia esa parte del mundo como el nuevo centro de gravedad de la acumulación del capital. Y sí, yo creo que la figura del Estado planificador, el Estado de bienestar, no es que se vaya a sacar el manual de la década de los 50, pero sí va a retomar un papel esencial para poder desarrollar las nuevas condiciones. Recordemos que la reproducción del Estado es reproducción del capital. Hay una organicidad inherente entre capital y Estado que requiere reproducirse de esa manera. Entonces, de forma contradictoria, el desmantelamiento del papel del Estado en el proceso de patrón de acumulación neoliberal agudizó las propias contradicciones que los llevaron ni siquiera a poder recuperar las tasas de ganancia que mantenían anteriormente las economías centrales, sino además tener pérdidas de tamaño incalculables, ¿no? Entonces, por ahí hay unas pistas para ello. Carlos Enrique pregunta si podríamos pensar que el orden emergente fue un fracaso al sistema capitalismo. No, yo creo que es una expresión del buen funcionamiento del capitalismo. Recordemos que el modo de producción capitalista es inherentemente contradictorio. Las contradicciones que se expresan en crisis son parte del buen funcionamiento del sistema capitalista. Esto queda mejor revelado siempre desde la perspectiva de la economía política, de la crítica a la economía política, cuando se piensa el sistema de capitalismo como un sistema contradictorio que requiere esas contradicciones para su reproducción, en contraposición con las perspectivas más marginalistas, neoclásicas, ortodoxas, que miran a los procesos de crisis o a las contradicciones que tiene el sistema como externalidades negativas. Por ello, ellos se encuentran imposibilitados de poder entender la coyuntura y el proceso de evolución del patrón de acumulación en su conjunto. Y Isaac dio otra pregunta, que si es posible una cuarta guerra mundial. Bueno, ahí lo podríamos dejar más también para los especialistas en conflictos bélicos y en relaciones internacionales. Eh, yo no podría dar pistas sobre cuál sería la respuesta de Estados Unidos concreta en este aspecto, pero pues toquemos madera para que eso no sea así, ¿no? Una cuarta o tercera guerra mundial. Me desplacé un poquito. Ok, Estefanía pregunta, ¿cómo se puede entender la política exterior china que promueve la cooperación y el desarrollo, pero a su vez la modernización militar que va en ese país? Yo creo que justo se debe entender, es una pregunta muy interesante, Estefanía, hasta que nos tendría que llevar a atender y a estudiar incluso la revolución cultural china, el papel de Mao Zedong y toda la reconfiguración política, social que hubo en ese gran país, en términos territoriales, en términos de población, que han llevado a la posibilidad de que yo esté, como lo mencioné en esta ponencia, la posibilidad de hablar de un capitalismo chino. Y delinear las características de la política exterior, las características de la política económica. China no entra a la Organización Mundial del Comercio hasta el 2001. China no se reconoce como un Estado competitivo ella misma, o sea, en términos capitalistas abiertos, ¿no? La educación en China se sigue hablando muchísimo. Marx es uno de los elementos que se estudia. Tienen que todos los estudiantes de nivel básico aprender. Incluso hay series donde ponen a Marx como el centro. ¿Por qué hablo de esto? Porque también hay un proyecto cultural, ¿no? Muy importante que está ahí configurándose, educativo, cultural. Entonces, vale, es complicado. Yo no tengo la capacidad de poder delinear todos los aspectos que podrían ayudarnos a entender la política exterior que promueve China, pero bueno, aquí suelto de nuevo algunas pistas. Osiel pregunta que si en este nuevo panorama de transición hegemónica, ¿cuánto tiempo que tardaría este panorama de polarización para que se coloque un nuevo país hegemónico? Pues tampoco podría dar una respuesta concreta, pero sí puedo, por ejemplo, pensar en los ciclos o en los patrones de acumulación de carácter cíclico que hay, o las fluctuaciones del capital que tiene, que sí llega a cumplir, se llega a cumplir en ciertos periodos de años, ¿no?
Lo que sí puedo decir que el agotamiento del patrón de acumulación neoliberal es evidente. Eh, yo creo que no hay ningún país que ya esté pensando que el neoliberalismo, alguien o alguien con 5 dedos de frente que esté pensando al neoliberalismo como un proyecto que puede todavía salvarse. Y la pandemia actual ha agudizado este proceso. Yo creo que sí lo va a acelerar, lo tiene que acelerar porque pues tiene la economía paralizada por muchas situaciones y pues yo pensaría que en el inicio de esta década estaremos mirando ya cuál va a ser la nueva configuración del patrón de acumulación del capital. Pues hay elementos, aquí Martínez me pregunta si hay una sugerencia de una cuarta transformación económica, Martínez, perdón, con una sociedad globalizada. Yo creo que tenemos elementos para poder argumentar esto en lugar de pensar al retorno de estados-naciones con fronteras cerradas. Sí, yo creo que hay elementos para pensar eso. El desarrollo de las tecnologías y sobre todo de las redes de comunicación es tal que incluso para China, eh, y Estados Unidos, ahora con las noticias recientes de que Donald Trump está prohibiendo algunas aplicaciones de origen chino, es muy complicado poder llegar a ese cierre como si lo fue en décadas anteriores, ¿no? Entonces yo creo que estamos pensando en una reestructuración de todas las condiciones de acumulación, pero sí en el contexto de una sociedad globalizada. Me quedan 9 minutos antes de la presentación del profesor Jorge, entonces voy a intentar sacar todas las preguntas posibles. Bueno, la pregunta de Jacobo creo que ya la he podido responder anteriormente. Voy a ver si, Jacobo, tu pregunta la puedo reunir con otras preguntas para contestar en una sola. Eh, ok, aquí José me pregunta algo relacionado con el desarrollo tecnológico y el problema de las transferencias tecnológicas. Sí, mira, aquí tu pregunta, José, es muy pertinente porque inclusive en China en el año 2000 se arrancó un proyecto de autonomía tecnológica, autosuficiencia tecnológica. El proyecto chino era que para el 2030 China ya no dependiera de ningún tipo, sobre todo hablando desde las cláusulas de propiedad, es decir, ¿cómo se llaman? Ya me salió. Las patentes, que China en el 2030 ya no dependa de ninguna patente y sea autosuficiente tecnológicamente. Yo creo que el desarrollo tecnológico es fundamental para este proceso de la reconfiguración y las economías que no producen su propia tecnología se van a ver muy afectadas en este proceso. Voy a avanzar más. Bueno, aquí hay elementos para discusión muy interesantes que yo creo que puede dar para abrir el debate, un debate que definitivamente esto no debería ser una ponencia simplemente de yo hablando como un monólogo, sino un debate porque hay muchos elementos que se deben de incorporar para poder ampliar el tema. Estoy mirando otras preguntas para ver. Bueno, vale, aquí Alejandro también lanza una provocación al debate muy interesante sobre la planificación central como una estrategia fallida. Yo nunca hablaría de que la planificación central, incluso que China ha ejercido, sea una réplica de los estados-nación socialistas que existieron a mitad del siglo pasado. Yo creo que nadie está pensando inclusive en la organización, en sacar el manual comunista para poder organizar la ruta de la sociedad. Eh, no, nadie medianamente astuto estaría pensando en eso, ¿no? Que tampoco hay manuales acabados para ese proceso, ni siquiera desde la perspectiva de Marx, ¿no? Pero yo sí creo que el papel del Estado sí se está repensando, tanto en las economías más abiertas, más capitalistas, puedo decir, como en las menos. Eso sí creo que la narrativa académica, política, es incluso desde el sector empresarial del capital privado, es indudable que eso está aconteciendo, ¿no? Bueno, otros elementos que están al debate, ¿verdad? Quiero ver si hay otra pregunta que pueda responder en estos 5 minutos que me quedan. Bueno, aquí pregunta Atsin si México y América Latina aún están en posibilidades de desarrollar sus economías apostando por las materias primas y la manufactura para poder generar bienes y servicios con mayor valor agregado.
Yo creo que sí hay un proyecto, sobre todo ese proyecto tuvo mayor presencia, ese proyecto de repensar la manera en la cual América Latina generaba sus condiciones o reproducía sus condiciones de ganancia. Yo creo que hubo un proyecto al inicio de este milenio que tuvo grandes avances. El crecimiento económico de países como Brasil ha sido una manifestación de ello. Y yo creo que México también debe estar, tiene la oportunidad en este proceso político que estamos atravesando para poder elegir un proyecto de producción, generación de valor distinto al que venía configurándose. Y para ello el papel del Estado es fundamental. Bueno, me quedan 5 minutos, Isaí. Yo no sé cuántas preguntas quieres que más recojan. Isaí, si estás, ¿me puedes ayudar? Sí, sí, Porque ya regresé. Es tenemos que, muchas preguntas y no voy a alcanzar a sacar todos. Hay preguntas muy interesantes. Espero que se esté compartiendo el chat, porque ya ves que guarda un archivo con el sí. chat y da para poder discutir mucho más tiempo. Entonces, no sé, nos quedan 5 minutos antes de la presentación del profesor Jorge. Pues tú dime Ajá, qué hacemos. bueno, es que creo que son muchísimas preguntas. Y Afortunadamente. Ujú. sí, sí, sí. Eh, bueno, es que tengo como algún problemilla con mi internet y de repente me saca. No es que me quiera salir, sino que me saca. No te preocupes. En- Entonces, pues si quiere que empiece el profesor Jorge para Sí, yo darle creo que su, sí. para darle su presentación. Sí, y si al final hay espacio y se suman nuevas preguntas, igual el profesor Jorge y yo podríamos dedicar un espacio a responderlas también, o sea, que se acumulen más preguntas, pero yo creo que sería bueno que comenzaras con el profesor Jorge y que los participantes continúen con él, ¿no? Ok, entonces creo que estaba por acá. Ya estaba por aquí el profesor Jorge. Sí, ya está conectado. Ya anda por aquí. Ah, ok. Entonces, el profesor Jorge va a presentar la ponencia Políticas Públicas y Políticas Sociales, una necesidad de la nueva normalidad. El doctor Jorge es licenciado en Economía, maestro en Demografía y doctor en Estudios de Población por el Colegio de México. Sus líneas de interés han sido el sistema agroalimentario y los patrones de consumo en México, así como el estudio de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la marginalidad en México y América Latina. Lo dejo, profesor Jorge. Sí. Hola, ¿qué tal? Eh, Me da mucho gusto estar con ustedes en este foro. Yo ya lo hice con los organizadores, pero ahora lo hago de forma pública. Quiero tan bueno que lo hicieron muy grande, son muchos profesores, son muchas temáticas, me parece estupendo y eso por un lado. También le quiero agradecer a Diana González y a Isaí, sobre todo por la invitación y por cómo me fueron ayudando para que al fin y al cabo esta se pudiera realizar. Como ustedes se darán cuenta, la temática que yo vengo a exponerles está vinculada con un tema que me sugirieron desde el principio en la organización de este foro, las alternativas que me dieron, y el tema que me sugirieron fue este. Yo lo puse en forma de pregunta y también lo establecí que tuviera signos de admiración. Bueno, al final ya podría haber sido un exceso. No obstante, sí es importante discutir cuáles son las capacidades que hay para realizar una política social adecuada. Y aquí aprovecho para realizar una acotación, y el hecho de decir política pública y política social, yo en realidad me voy a centrar mucho más en la parte de la política social, es decir, esta pequeña parte de la política pública. Yo me voy a centrar en estos eventos distributivos y en todas aquellas aristas que usualmente se abordan a partir de las políticas sociales. La forma o la justificación, mejor dicho, por la cual yo lo puse en forma de pregunta y hasta en signos de admiración es queriendo denotar esta profunda discusión que existe al respecto de la necesidad y las demandas sociales que hay en este momento y las posibilidades que hay en términos de finanzas públicas. Evidentemente ahí hay un dilema y yo voy a abordar esto más al final ya de lleno, pero por un lado creo que lo primero que hay que mencionar es qué tiene que ver eh, este proceso de gran reclusión, que fue lo que se le tuvo que realizar para evitar el desbordamiento de los sistemas de salud, del sistema sanitario mexicano y en general en todo el mundo. En bibliografía reciente se ha hablado acerca de esto, del resultado de toda esta política de salud y de la política económica que siguió a los meses de marzo, sobre todo aquí en México,
daría un nombre que se le quiere dar, que es esto de gran reclusión. La pregunta, por lo tanto, es, ¿qué tiene que ver esta gran reclusión con la desigualdad y con la política social? Aquí ya estoy planteando cuáles van a ser las aristas y sobre todo los conceptos importantes que debemos de discutir en miras de ver este tema. Lo que nosotros sabemos es que durante muchos años que las pandemias no son algo evidentemente nuevo, es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad por todo el tiempo. Aquí es importante señalar que nunca había habido un efecto tan grande como el que nosotros estamos observando ahora. De hecho, es muy interesante si ustedes nos ponemos a buscar entre todos cuáles son los artículos académicos que fueron producidos en relación con las pandemias anteriores y nos daremos cuenta que muchos de ellos eran muy dubitativos respecto de cuál era el verdadero efecto que tendría una pandemia. Una pandemia usualmente tenía algunos resultados, sobre todo provocados por una política de eliminar viajes y cerrar fronteras. Esas, digamos, que eran las acciones clásicas que fueron desempeñadas desde hace muchísimos siglos en relación a las pandemias y que los resultados y de todo lo que estaba sucediendo allí no estaríamos tan de acuerdo todos. Lo más particular que pasaba eran movimientos en el sistema financiero internacional, sobre todo relacionado con las aerolíneas. Hay mucha investigación al respecto de qué es lo que pasaba en ese momento con sus valores y de hecho en algunas investigaciones se llegó a la conclusión de que bien podrían ser clasificadas como no eventos. ¿Qué significa esto de no evento? No tenían implicaciones sobre la totalidad del sistema financiero en ningún país. Tenían resultados de muy corto plazo dentro del valor de algunos activos relacionados al ámbito de la aviación, pero eran resultados muy pequeños y temporales, es decir, no había una situación de corto, mediano y largo plazo en vinculación con los resultados que éstas tenían. Ahora estamos más convencidos que nunca que en realidad esa duda que existía respecto a los efectos de una pandemia o de un evento sanitario, de un brote infeccioso, ahora no cabe duda que hay una serie de implicaciones muy importantes y que al final nos van a dejar entender por qué es que es necesaria una política social, qué es lo que se está exigiendo, cómo es que surgen determinadas demandas sociales. Aquí sencillamente establezco algunos de los fenómenos que se desencadenaron, con dicha gran reclusión. Y aquí vemos, por ejemplo, un inusual flujo de capital hacia activos menos riesgosos, incremento repentino de obligaciones impagables, paralización de las capacidades en inversión, inutilización abrupta de factores productivos. Y aquí ya vamos llegando al tema de esta presentación, es decir, los factores productivos dejan de utilizarse como se utilizaban con anterioridad, hay un notable aumento del desempleo y una disminución acentuada de la masa salarial. Más adelante explicaré a qué me refiero con todo esto, pero aquí mi punto es sencillamente destacar el hecho de que antes había muchas dudas con respecto a los efectos de una pandemia, de un brote sanitario. Ahora no nos cabe la menor duda, y tan es así que es necesario que nosotros como economistas y en general todas las ciencias sociales deben hacer un esfuerzo para lograr tener elementos tanto teóricos como metodológicos para estudiar la realidad que ahora tenemos y me parece que es desafiante respecto a lo que nosotros teníamos antes. Esto de la gran reclusión, ¿cómo ocurre en México? Bueno, fue muy curioso, sobre todo porque en este documento que ustedes están viendo aquí, tanto espacios públicos cerrados como abiertos, se dijo desde aquel momento, no vamos a cerrar actividades, es de aquí estamos hablando de antes de marzo. Después, bueno, ¿cuál fue la argumentación que se tuvo durante dicho documento de antes de marzo? Bueno, no se debería de realizar una cancelación de las actividades económicas, fundamentalmente porque, cito, podría afectar la dinámica económica nacional frente a una reducción en empleo y el decrecimiento en la generación de ingresos de las personas. Esta idea de que no debía haber cancelación y que está en dicho documento, pues desde luego fue abandonada muy pronto después. El momento específico de esta gran reclusión se da este día, se hace un documento, al menos en México, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se exigía ya un listado de acciones extraordinarias derivadas de la gravedad de este brote infeccioso. La importancia que tendría sobre ciertos sectores sociales y el gran reto que representaría sobre todo para el sistema de salud. Aquí ya estamos viendo entonces un cambio interesante de política económica nunca antes visto, es una situación inédita que ocurre en la economía y más adelante lo veremos, pero Carles Manera habla acerca de llevar a la economía a un coma inducido, evidentemente.
y ya veremos más adelante este tema, él dice, una inducción de un paciente al coma tiene que ser despertado con mucho cuidado de cuál es el estado en el cual se encuentra nuestro paciente. Y eso va a ser un punto que vamos a abordar más adelante. Pero aquí lo que me interesa ver es, sobre todo, subrayar el hecho de que esta pandemia y los efectos de este gran reclusión o gran encierro, como le podamos decir, en realidad representan una serie de implicaciones sobre la economía que no nada más van a ser como antes se tenía pensado. A manera de lenguaje figurado, se decía que las pandemias son como tornados. ¿En qué sentido son como tornados que aparecen una vez, que tienen una fuerza que únicamente podemos determinar un minuto antes? Pero lo fundamental de la metáfora aquí radica en el hecho de que las pandemias se les señalaba sencillamente como algo que pasaba, ¿no? Tenía una gravedad posiblemente, pero después de ese evento no sucedía nada más. Lo que yo quiero señalar aquí, citando el contenido teórico de Michal Kalecki, es que los efectos que nosotros vamos a ver en realidad no solo son de corto plazo, en realidad van a tener un plazo mediano y a largo temporalidad. Y eso a mí me parece muy importante, sobre todo porque la primera pregunta que nosotros tenemos que ver es, ¿existe una necesidad de una política social? Claro. ¿Durante cuánto tiempo debe desarrollarse una política social de emergencia? Una política social que verdaderamente pueda sacar adelante a la cantidad de gente que está en una situación cada vez más compleja. Aquí el argumento, ¿cuál es? Bueno, según Kalecki, el desenvolvimiento de las ganancias depende de la inversión realizada en el mismo periodo, así como de las ganancias en tiempos pretéritos. El monto destinado a la fuerza de trabajo, además, está en función no subordinado al crecimiento del ingreso, de acuerdo a la postura del señor Kalecki. El punto aquí es este: ante variaciones en las ganancias obtenidas por los capitalistas, tanto la inversión, las ganancias futuras, así como el consumo de trabajadores y capitalistas, se verán perturbados gradualmente. Y aquí vamos a poner un caso hipotético. Vamos a suponer una disminución repentina de las ganancias durante el periodo de la cuarentena, y su expresión se va a ver, se va a manifestar en el consumo de los trabajadores y de los capitalistas y en la forma gradual del nivel de subsistencia que van a tener los mismos. Aquí me parece muy importante señalar esto, sobre todo porque la política social no únicamente va a tener que ver con los resultados que están en este momento, sino los que se están produciendo en este momento también. Eso es algo que yo subrayaría. Por otro lado, cuando Kalecki nos está hablando de esto, él señala que ante un incremento de la inversión y suponiendo que los trabajadores consumen todo su ingreso, el producto de un país crece más que la inversión debido al efecto favorable en el consumo de capitalistas y trabajadores. Esto es algo muy común que se discute en macroeconomía desde las perspectivas del estudio de Keynes, y desde luego hoy nos referiremos a este concepto de multiplicador. Aquí lo más importante es ver esto de forma equivalente, es decir, así como estamos hablando aquí en positivo, también tenemos que ver esto en casos de una depresión. Lo que nos señalaría el señor Kalecki es el descenso de la inversión provoca también una reducción del consumo, de suerte que la baja del empleo es mayor que la que produce directamente la reducción de la actividad de inversión. Aquí yo quiero subrayar el punto de que todo este proceso que se va a dar entre las ganancias, la inversión y el pago a la fuerza de trabajo va a tener un desenvolvimiento temporal que no necesariamente la situación va a ser más grave en este momento, que apenas estamos saliendo de la reclusión. Es decir, aquí es lo fundamental de la política económica en general y de la política social en particular, sobre todo porque de su manejo va a depender la extensión de toda esta cantidad de efectos que se van a desenvolver. Aquí llegamos al punto, y creo que el profesor Leinaz ya lo había señalado, la expresión de la crisis sanitaria se prolonga entonces a la económica a través de mucha elementos que es complejo configurar, pero que a mí me parece importante tener en cuenta, y por eso me referí aquí al caso de Michal Kalecki. Después, a mí me gustaría retomar algunos puntos, sobre todo para darnos cuenta que estamos en una situación de crisis económica, es una situación en la cual también hay una crisis sanitaria, que está muy vinculado a ello, y lo que yo quiero ver o discutir con ustedes en este momento es qué ha pasado en otras situaciones. ¿Quién ha escrito sobre este desenvolvimiento de las crisis y cómo es que ello se ve alterado, sobre todo el mercado de trabajo y sobre todo las condiciones de vida de los trabajadores? Aquí de lo que se nos están hablando, y creo que son varios puntos que a mí me gustaría poner sobre la mesa, es que Karl Polanyi, durante el momento en el cual más aportó a la economía, él hablaba, antes de pasarse propiamente a la antropología económica, él escribió este texto que se llamaba Los mecanismos de la crisis económica mundial, y él hablaba sobre todo de la crisis que se desempeñó durante el 29, y sobre todo para entender cómo es que surge después el movimiento bélico a nivel internacional.
Hay un dato que a mí me parece muy interesante que debemos de tener en cuenta todos los que tenemos algún vínculo con la economía y con la política económica y con todos estos temas, es que la producción de Europa Central y del Este, incluyendo además a Rusia, no se recuperó a los niveles de 1913, es decir, aquellos que existían antes del surgimiento de la Primera Guerra Mundial, sino hasta finales de 1928. Es decir, este proceso de recuperación fue larguísimo. Y creo que aquí es importante tomar en cuenta esto. Nosotros no sabemos muy bien cómo va a ser la recuperación económica, sobre todo en este dato de carácter macroeconómico, en el punto de la producción, que desde luego de ahí se desenvuelve otra clase de discusiones, fundamentalmente desempleo. Aquí lo que nos señaló el señor Polanyi, yo aquí les estoy hablando de dos Polanyis, porque estoy hablando tanto de Karl como de Kari, que sería la hija. La hija Kari Polanyi lo que intentó fue explicar la crisis de 2008 a partir de la aportación tanto conceptual como histórica que daría su padre. Entonces, lo que se nos señala aquí es, mientras más tardadas sean las actuales medidas, más se extenderán, las presiones derivadas de las funciones de distribución del sector público. Todo aquello que nosotros vamos a estar hablando entonces a partir de aquí es que es fundamental las acciones que se tomen en cuenta ahora en términos generales de la política económica y en términos particulares específicos de la política social. Aquí me parece que es importantísimo darnos cuenta de una cosa y que aquí ya voy vinculando directamente con nuestra realidad en México. Si uno analiza los periódicos y lo ve, el discurso que se manifiesta por parte del presidente en las distintas esferas, es decir, en los distintos periódicos, en los distintos medios de comunicación, hay una intención por intentar señalar esto de que estamos saliendo del hoyo. Aquí lo más importante que yo señalaría es, esto supone que antes íbamos en una situación estupenda y que si resultado de la crisis sanitaria, pues ahora nos metimos en dificultades económicas, pero antes todo iba bien. Y ahora vamos saliendo del hoyo por fin. Y creo que eso no es más que triunfalismos y demagogia pura. Y creo que aquí es importante entonces señalar que la reflexión y la aportación que se hagan desde las ciencias sociales, y en particular desde la economía, debe ser importante señalar y cuestionar esta clase de discursos triunfalistas, que parten del triunfalismo. Aquí voy a hablar entonces ya un esquema particular que es el reino de la desigualdad, y es que dicen que así como entre las naciones y entre los individuos, lo que impera es la desigualdad. Y creo que ahora tenemos que pasar ese punto para darnos cuenta de qué es lo que pasaría a partir de ahora con la política económica. Cuando Polanyi, padre, analiza la crisis del 29 y se remite al pasado, él hace un análisis de intereses de clase, un análisis de clase, y lo que él observa es que hay tres grupos. Esto yo voy a un punto, se darán cuenta que después de hacer esta clasificación o estas categorías de distintos grupos sociales, después vamos a poder hablar muy bien acerca de los resultados desiguales, que hay algunos que tienen efectos mucho más perniciosos que otros, sobre todo hablando en esta situación de un modo de producción capitalista. Él refiere que, por ejemplo, en dicha crisis, habían tres grandes clases sociales: los tenedores de bonos, que son prácticamente quienes financiaron la guerra, la Primera Guerra Mundial. Tenemos otro grupo que son los trabajadores y que usualmente son los que suelen recibir la carga política y moral de la guerra. Y por otro lado, los campesinos, que aquí se señalaría era el único baluarte contra los bolcheviques. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta crisis en vínculo con estos grupos sociales? Aquí Polanyi nos habla acerca de dos grupos de naciones después de la Primera Guerra Mundial, los victoriosos y los no victoriosos, o los perdedores. Ustedes lo habrán estudiado en algunas clases como teoría política monetaria o en algunas otras historias, que Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial entra en una fase de crisis económica bastante hondo y que en realidad ahí representaría la pérdida de su hegemonía política que mantenía desde antes y ahora prácticamente se le estaría ofreciendo a Estados Unidos. Lo que nosotros sabemos es que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, toda la carga del ajuste para defender y aumentar el valor de los ingresos del rentista fue colocada sobre la clase trabajadora. Aquí es un punto específico. Se darán cuenta entonces que la política económica genera y reproduce desigualdades. La política económica que se desempeñó en la Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis financiera del 29, la crisis económica del 29, esta sería la gran implicación sobre la sociedad inglesa. Hay unos que tienen que pagar más caro las crisis que otros. Eso es un punto muy interesante para mí.
Otro, ¿quiénes fueron los vencidos? Bueno, los vencidos, lo que sucedió es que las clases rentistas fueron devastadas por la inflación y por otro lado, los trabajadores tampoco fueron protegidos de la instauración de la clase. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que dependiendo de la hegemonía económica y política que exista a nivel internacional, se van a derivar los resultados que tengan dentro de las clases sociales o al interior de los países, sencillamente. ¿Qué es lo que se hablaba en este momento? Lo viable. ¿Qué era lo viable? Se necesitaba un marco que exigía la protección de los intereses del rentista por la defensa de la moneda. Además, a eso se le tenía que añadir que la protección del ingreso de los trabajadores mediante la estabilización del ingreso de los salarios reales, perdón, y la protección del ingreso de las granjas, fundamentalmente a través de las materias primas, de sus precios. Se darán cuenta que las exigencias que se le plantearon al Estado en ese momento eran demasiadas. Eso es el escenario que tenían que resolverse en ese momento. ¿Cuál era el punto? Y esto, desde luego, se vincula mucho con la situación que estamos viviendo ahora y sobre todo la situación fiscal. Lo imposible. En las economías empobrecidas por la guerra y un capital mermado, la satisfacción de todas esas demandas era imposible. Esto, aquí estoy citando a la hija, a Cari Polanyi, y aquí es importantísimo lo que estamos llegando aquí. Este punto lo que señala es que las presiones financieras, las presiones fiscales, en realidad superan por mucho las capacidades. El problema es que se dice que de una forma u otra, las posibilidades se tienen que estirar. Es decir, ¿de dónde vamos a financiar esa política social? Bueno, durante aquellos años nosotros teníamos, o lo que nos plantea Polanyi, son tres alternativas. Uno, una carga sobre las clases medias y sobre el capital industrial vía nuevos impuestos o impuestos más altos. Otra es financiarse a través de capital doméstico. Y otro, un tercero, es el crecimiento, o el crecimiento, perdón, sí, del endeudamiento a vasta escala a nivel internacional. Esas son las fuentes con las que contamos. ¿Qué decisiones se van a tomar en esa materia para soportar las necesidades que nosotros estamos observando ahora? Lo que nos señalan aquí es que durante dicha crisis no hubo países ganadores. En realidad, fueron ciertos sectores sociales los que fueron favorecidos y sobre todo fueron los acreedores en función de los deudores y bueno, lo que nosotros estamos viendo es que las medidas llevadas a cabo en realidad perjudicaron a la clase trabajadora y favorecieron a los tenedores de bonos. Las decisiones estuvieron en función de los intereses de clase. Eso es un punto que yo quisiera subrayar. Ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, los ganadores son los bancos y aún más los tenedores de papel, cuyo monto excede a las capacidades de la economía real. Eso es importante señalarlo porque ya nos está hablando de la estabilidad del sistema económico. Y por otro lado, los perdedores son la mayoría de los trabajadores de todos los países. Se dan cuenta entonces que de las medidas del gran encierro, de la gran reclusión, nosotros vamos a ver que van a haber efectos diferenciados. E históricamente, los más afectados han sido desde luego la clase trabajadora. Aquí es importante, y creo que yo lo había sugerido antes, pero aquí me voy a centrar un poquito más, que se dice que tenemos que regresar a la senda anterior, este uso del lenguaje tan particular, en el hecho de señalar que, bueno, esto fue una situación que a nadie se lo esperaba, pero después de que esto pase, en algún momento dado va a pasar, inclusive se ha señalado, vamos a regresar por la senda que íbamos. ¿Y la senda que íbamos era la adecuada? ¿La senda que íbamos verdaderamente hablaba acerca de un progreso? Yo creo que no. Nosotros sencillamente podemos analizar los datos de crecimiento económico. Aquí les estoy presentando la línea azul, el crecimiento económico a nivel mundial, la línea roja, el crecimiento económico en América Latina, y la línea amarilla es el crecimiento económico de México. Se darán cuenta que durante los últimos periodos era claro que las tasas iban hacia abajo paulatinamente. Esto es mucho más dramático para el caso de América Latina y es también bastante notorio para el caso mexicano. Y para el caso y en el contexto internacional ya también se veían tasas de crecimiento de la producción que iban hacia abajo. Aquí es importantísimo entonces señalar un punto. ¿Cómo estábamos antes de ese coma inducido? Esa es una pregunta que Carles Manera, ya les había referido ahí, publicaron hace unas semanas esta pregunta a través de un artículo académico y lo que se señalaba era, ¿íbamos bien antes de ello? ¿Qué señales tenemos de esto?
nos dice, los economistas se han posicionado en dos vertientes, en dos aristas. Uno de ellos que dice, bueno, la crisis tiene causas biológicas que han impactado sobre una economía que funcionaba relativamente bien. Y dos, y creo que ya es algo que se ha sugerido por parte del profesor Leinat, el coronavirus ha acelerado una crisis económica. Y a mí me parece que es importantísimo señalar esto. Carles Manera iría más allá que yo, con sencillas tasas de crecimiento, y él diría, ¿cuáles son las productividades del capital y del trabajo en España durante los últimos, bueno, de 1980 hasta 2014? Y como se darán cuenta, durante los últimos 14 años, ha reducido mucho esta productividad del capital. La productividad del trabajo se ha mantenido allí, es la única que se mantiene positiva, pero también ha descendido la productividad total de los factores. Esa es una de las formas en las que Manera señalarían que antes del surgimiento de esta pandemia ya había señales de que el sistema económico estaba en una situación no muy favorecedora, para no poner más adjetivos. ¿Cuál es el caso en México? Bueno, aquí me parece bien importante señalar esto. La masa salarial se refiere sencillamente a toda esa cantidad de recursos que se destinan para el pago de la mano de obra. Generalmente se le señala como una W, sencillamente la forma en la que se le refiere en términos matemáticos. Se dice que hay dos formas, al menos desde la perspectiva de Kalecki, en las que podemos entender de qué manera se configuran desde una perspectiva histórica la masa salarial. Lo que nos señalaría es dos puntos son fundamentales para entender esto. Uno, el precio de la mano de obra estará en función de los otros precios que vamos a tener en la economía, sobre todo los precios de las materias primas. Aquí vemos efectos encontrados, porque el descenso del precio del petróleo podría estar favoreciendo a la masa salarial que antes refería. Entonces, esta participación en el ingreso podría estarse incrementando. Pero por otro lado, al menos a nivel nacional, los cambios que han habido en el peso, en nuestra moneda, han sido completamente desfavorecedores para la masa salarial. Se nos dice que, además, el segundo de los factores que nos podrían ayudar a explicar cuál es la masa salarial en un país, nos señalaría Kalecki que mientras más alejados estén los mercados de una estructura competitiva, menor será la porción de la masa salarial. Aquí se darán cuenta que esta situación que ha imperado en América Latina desde la configuración misma de sus estados-nación ha sido el monopolio, ha sido una de sus grandes características. Ahí ya iremos entonces entendiendo cómo es que se han dado estos cambios. Esto que les estoy señalando son desde 2008 hasta 2018, son datos que yo calculé a partir de cuentas nacionales, y los anteriores son de Enrique Hernández Laos, si no me recuerdo que era este texto. Aquí el total de la producción en nuestro país, en este caso México. En 1950, esta participación de la masa salarial era del 32%. Durante las décadas siguientes se elevó a 1970 al 40%. Quiero que vean ustedes el cambio que se desempeña a partir de la entrada del neoliberalismo. Es de un 29%, 35%, 32%, 28%, y para el año de 2018 la participación de la masa salarial en la economía es de tan solo 2%. Compañeras y compañeros, esto es un hecho histórico. Nunca se había descendido, sino hasta la década de los 2010 en adelante, nunca habíamos bajado del 30% de la participación de la masa salarial en el ingreso. Se darán cuenta, por lo tanto, que estructuralmente hay una tendencia hacia la desigualdad. Aquí ya les voy a hablar de los otros factores que se suelen utilizar cuando nosotros medimos esto. Aquí sencillamente sería la distribución de las fuentes de ingreso en cuentas nacionales por los distintos elementos. Esto también es elaboración propia a partir del sistema de cuentas nacionales, y me basé además en la metodología de un documento de Evalúa-DF publicado en el año 2019. Ellos a su vez se basaron en un documento inédito de Julio Volvinic para la metodología. Aquí verán ustedes entonces que la disminución de la remuneración de los asalariados es cada vez menor conforme pasa el tiempo, al menos durante los últimos 10 años. Y por otro lado, la retribución empresarial se ha incrementado también paulatinamente durante los últimos 10 años que aquí tengo como periodo histórico. Se darán cuenta que esos movimientos de los cuales nos estaba hablando antes el profesor Leinat se manifiestan muy claramente en estos datos.
Aquí ya utilizo, además del sistema de cuentas nacionales, utilizo la CENIG. Es decir, utilizo la CENIG y les hago los ajustes necesarios de acuerdo a cuentas nacionales. Aquí yo quiero señalar varios hechos. Primero, que los deciles más bajos han incrementado en términos generales, si bien han habido oscilaciones, aquí lo importante es ver que ha incrementado un poco la participación en el ingreso nacional por parte de los deciles más bajos, es decir, los que menos ingreso tienen. Aquí se darán cuenta entonces que la pregunta que tendríamos que hacer es ¿por qué se ha incrementado la participación muy poco? No estamos hablando de un cambio verdaderamente grande, pero ¿por qué se dan estos pequeños aumentos que muchos economistas de un pensamiento más ortodoxo se han encargado de señalar como algo genial del mismo sistema económico que se ha llevado a cabo en México? Pues eso es fundamentalmente por la política social. Las transferencias han permitido que los deciles más bajos tengan incrementos muy leves en términos de la participación sobre el ingreso total. De hecho, si ustedes analizan esta misma información para el caso, por ejemplo, de América Latina, el único que tiene movimientos importantes, que llega hasta el 3%, es Uruguay. El importantes en estos primeros deciles. Son muy pequeños y que a mucha gente le encanta hablar acerca de estos incrementos, pero yo creo que no es otro tema vinculado, salvo por el tema de las transferencias. Y bueno, por otro lado, vemos también los movimientos que han existido en los deciles superiores, pero se darán cuenta prácticamente a lo largo de este periodo que yo estoy considerando, 6 de cada 10 pesos de la economía los tienen totalmente capturados el decil más alto de nuestra economía. Y aquí todavía tendríamos que señalar otro punto, porque en realidad, si nosotros vemos la bibliografía durante los últimos años, Piketty, por ejemplo, Gerardo Esquivel, para el caso de la economía nacional, han señalado la cantidad de problemáticas que hay para medir la cantidad de proporción del ingreso de los deciles más altos, sobre todo porque muchas de sus actividades no están registradas. En esta, al menos que estoy tomando yo, que es la ENIG. Entonces, aquí ya también les estoy presentando. Aquí hay un punto que me quiero centrar. ¿Qué ha pasado con los más ricos? Con el 1% más rico. Se darán cuenta que si no se hace el sistema de cuentas nacionales, esto parece sencillamente estar oscilando entre el 21, 12, 15%, si es que no se realizan los ajustes. Cuando se realizan los ajustes, nos daremos cuenta que el 1% de la economía nacional, dense cuenta de esto, compañeras y compañeros, es alrededor de 3, 4 pesos, si tomamos que son este ejemplo que les señalaba antes. De cada 10 pesos de la economía nacional, entre 3 y 4 pesos, entre 2 y 3 pesos, pertenecen a solamente 1% más rico. ¿Se dan cuenta de la cantidad de desigualdad que tenemos en este país? Eso es un tema que a mí me llevaría a decir que no solamente se necesita política social, se necesita en general una política económica que no solamente contempla una política económica cuantitativa, sino además cualitativa. Ahora bien, aquí es algo que ya les estaba señalando antes, lo que se nos dice es, si bien los indicadores han mostrado descensos en materia de desigualdad, es importante, fundamental para mí advertir que ello puede ocurrir en escenarios en los cuales existe una fuerte concentración del ingreso. Y por el contrario, los deciles inferiores se mantienen al amparo de las transferencias. Ya se darán cuenta entonces de la magnitud que tiene la política social y la complejidad que hay también para su estudio. Aquí hay unos puntos para discutir que me parece muy importante. Hablando en materia de desigualdad y de pequeñas perturbaciones, o magnas perturbaciones, mejor dicho, sobre el sistema económico. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la crisis de 2008. Se dice que después de esta crisis hay una mejoría en los indicadores de desigualdad, y hay algunos que podrían señalar, pues en este momento de crisis económica en el cual estamos entrando nosotros, también va a ocurrir eso. Pero no es así, porque debemos de notar una diferencia. Antes de la ocurrencia de la crisis de 2008, habían tasas de crecimiento mucho más elevadas que las que existían antes de la emergencia del brote sanitario de COVID-19. Es por eso que se dice que no podemos comparar directamente los efectos de esta recesión con lo que me refiero en este momento, la de COVID-19, con los observados en ocasiones anteriores, dado que su naturaleza es diferente. Entonces, yo no afirmaría así tan optimistamente como se ha señalado en otras ocasiones, que igual y en esta circunstancia vamos a tener eso mismo que ocurrió con la crisis de 2008. En realidad aquí, porque lo importante es señalar que el pasado, lo que está inmediatamente detrás en términos de
economías nacionales, es mucho mejor lo que ocurrió en el año de 2006, 2007 que lo que ocurría en el 2019, 2018. Aquí hay una paradoja interesante. Se ha señalado el Fondo Monetario y de hecho otros institutos a nivel internacional se han encargado en ver qué es lo que podemos esperar en un futuro, qué tan hondas van a ser las caídas a nivel económico, y lo que se ha señalado es que al menos para el caso de América Latina, el fondo ha señalado que México será uno de los más afectados, fundamentalmente con su conexión o su vínculo tan marcado, que si bien ha participado ya mucho con el comercio internacional con China, el comercio que se desempeña con Estados Unidos aún es gigantesco. Por lo tanto, aquí es importante señalar eso, que el fondo está haciendo esta correlación en términos de comercio internacional y por lo tanto ahí se explica esta caída de México. El gran problema que nosotros vemos aquí es que el país ya enfrentaba grandes problemas de inequidad, ocupando durante los últimos años los primeros lugares de desigualdad en el mundo, conforme a distintas fuentes. Hay distintas formas de medir esto y en realidad desde distintas fuentes, desde distintas mediciones, nos daremos cuenta que México es uno de los más desiguales, de los países más desiguales. Por lo tanto, se darán cuenta que la política social se enfrenta ante grandes complejidades. Uno de ellos, seremos uno de los países más afectados en términos macroeconómicos y por otro lado, nuestra desigualdad y el nivel de inequidad que existe en nuestra economía es abrumador. Bien, ello ya nos plantearía esto, ok, la necesidad de la política social. Hay que subrayar la relevancia que guarda a lo largo de todo este periodo la política social a fin de menguar los efectos regresivos provocados por esta situación del COVID-19. Mientras las remuneraciones al trabajo han tenido un largo periodo de sucesivos estancamientos y descensos, los índices de desigualdad arrojan leves mejorías. Aquí hay una problemática. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que las remuneraciones al trabajo han caído? De hecho, hemos roto los niveles históricos en términos de retribución al trabajo y por otro lado, los índices de desigualdad están arrojando algunas mejorías. ¿Qué es lo que está pasando? Es evidente, ustedes sabrán además que el tipo de política social que se desempeña durante los últimos años estuvo marcado por la entrada de Salinas de Gortari, al menos para nuestro caso. Si bien ya habían algunas precedentes, por ejemplo en Coplamar y todo ello, sería el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en donde empezaría una política social que tenía tal vez pocos cambios, inclusive con la existencia de los gobiernos panistas y después el otro priista. Aquí es importante darnos cuenta de ello. Esta política social neoliberal me parece que basa todo el funcionamiento en una sola cosa. Y citando otra vez al señor Polanyi, lo que se ha hecho es, sobre todo el concepto de molinos satánicos, es la apuesta por contener el funcionamiento del mercado. Estas formas destructivas de la vida de los seres humanos que se desarrollan a partir de la introducción del mercado. Polanyi nos hablaría, por ejemplo, del proceso de acercamientos que se dio en Inglaterra y este efecto devastador sobre los niveles de vida de la población. Y ese fenómeno, todo ese proceso de afectar tan gravemente la vida de las personas fue lo que Polanyi le llamó el molino satánico. Esta fuerza destructiva que funciona tal vez por sí misma, o eso parece hacer, y que destruye la vida y destruye los estilos de vida, más en particular de toda la población o en particular de las grandes mayorías. Y me parece que aquí es importante señalar esto. La política social neoliberal ha contenido el poder destructivo de los molinos satánicos o en este caso del mercado. Aquí es importante darnos cuenta que se ha señalado que las personas tienen cierto nivel de resiliencia o cierto nivel de flexibilidad en las acciones que pueden desempeñarse para poder salir adelante. En Inglaterra, por ejemplo, no únicamente estamos hablando, al menos durante el proceso de acercamientos y después instauración del modo de producción capitalista, ahí estaríamos hablando de que los trabajadores no solamente estaban en el trabajo que se ha imaginado uno más comúnmente, que es estar en una fábrica y estar en estos lugares vendiendo la fuerza de trabajo. En realidad, estas personas también tuvieron que dedicarse a muchas actividades, y eso Jean de Vries, por ejemplo, lo ha señalado como un proceso de la revolución industriosa, le llamaría él, porque las personas tienen que hacer grandes esfuerzos para poder sobrevivir, para poder mantener algún estilo de vida particular a partir de lo que sucede con el mercado. Por eso es que Polanyi aquí nos señalaría, la sociedad se mueve para protegerse del látigo de las fuerzas del mercado.
Aquí es importante ya ir señalando algunos puntos para ir cerrando, algunos argumentos que a mí me parece importante que yo ponga sobre la mesa para que después, a lo largo de tan solo esta sesión y de las siguientes sesiones, tener algunos elementos de discusión. En México la concentración va en aumento a la par de momentos en los que la desigualdad desciende. Por otro lado, y aquí es lo importante, darnos cuenta del gran efecto destructivo que va a tener el incremento de la desigualdad o que tienen nuestros niveles de desigualdad, y es este hecho que las demandas sociales al Estado han aumentado en un contexto en el que, tal como ocurre en muchos casos en América Latina, las atribuciones conferidas en el marco legal, así como las capacidades de financiamiento, distan de lo que ocurría en la segunda mitad del siglo XX. Los cambios a nivel de marco legal que se presentaron a partir de la entrada del neoliberalismo, los cambios que se dieron a nivel internacional, nos señalan que la situación no es la misma por la que atravesamos en otros momentos. Estamos con un Estado muy debilitado y un Estado que tiene que hacer frente a cada vez mayor cantidad de demandas sociales, provocados desde luego por las fuerzas del mercado. Bien, se señala que existe esta demanda de transferencias, es decir, la política focalizada, es decir, específicamente a través de ciertos indicadores poder saber quién es el que va a recibir las transferencias o en general todos los beneficios de la política social, ha dado algunos resultados positivos en los deciles inferiores, en los deciles más bajos. Pero, derivado de esta emergencia sanitaria, esta demanda de transferencias se está extendiendo a otros grupos poblacionales. Es decir, cada vez este proceso de focalización que se desempeñaba antes va a ser cada vez más complejo. Se darán cuenta porque los efectos destructivos del mercado se van haciendo cada vez más amplios sobre distintos grupos poblacionales. Eso, desde luego, representa el tema que yo quería tocar aquí, y es el hecho de que esto representa un profundo dilema, un profundo problema para las finanzas públicas. Y bueno, al igual que sucedió en la crisis de 2008, la base intelectual de las acciones emprendidas por los gobiernos no ha sido el neoliberalismo, y creo que es algo que ya se señaló en la presentación anterior. Esta palabra de reconfiguración también ya fue utilizada durante la presentación anterior, y creo que es importante señalar esto. El tipo de reconfiguración del patrón de acumulación después de la crisis de COVID-19 necesitará renovar las relaciones entre el trabajo y el capital. Aquí sencillamente voy a plantearles, compartirles estos datos que nosotros podemos ver a partir propuesta que se ha hecho ahora sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el año de 2021, y yo sencillamente quería ver qué es lo que está pasando con estos recursos que generalmente son dirigidos hacia la atención de grupos vulnerables. Esto viene desde luego en los anexos que tienen que ver con este tema. Yo comparé sencillamente el de 2020, el presupuesto de egresos, con la propuesta que se está haciendo ahora de 2021. Lo que nos damos cuenta es que en realidad la cantidad de recursos que se van a dirigir para la atención de los grupos vulnerables, su aumento no es demasiado considerable. Estamos hablando de un 4.5% el que se está proponiendo. El que tiene la mayor cantidad de aumentos es desde luego el sector salud, y eso tiene mucho sentido. Pero trabajo y previsión social, por ejemplo, que hay dos de los programas más fuertes en términos del discurso que se ha señalado desde antes de la pandemia, como Jóvenes Construyendo el Futuro, nada más tuvo un aumento del 7%, y lo más sorprendente es que el incremento que se está proponiendo para la política, la parte de bienestar, es únicamente del 1.6%. Tal vez no se esté considerando la cantidad de demandas sociales que están surgiendo y que posiblemente superan por mucho el recurso que se está enviando ahora. Y yo sencillamente, para finalizar mi presentación, agradeciéndoles desde luego a todos por haberme escuchado, yo plantearía nada más algunas preguntas que seguramente van a definir mucho de los artículos académicos que sigan ahora, de la reflexión que siga durante los siguientes periodos, y yo plantearía estas tres preguntas únicamente como invitación. ¿Cómo transcurren las pandemias en entornos profundamente inequitativos? Eso, desde luego, vamos a ser más capaces de responderlo conforme mayor tiempo pase, sobre todo por la generación de la información necesaria para el análisis de estos temas. Dos, ¿qué sucede con la desigualdad ante las consecuencias directas e indirectas de un evento contagioso como este? Eso es importante preguntarlo, porque en realidad no podemos suponer sencillamente que va a disminuir la desigualdad tal cual ocurrió después de la crisis de 2008, por lo que ya les señalaba antes. El pasado y la naturaleza de las mismas son completamente distintas. Y tres, para cerrar,
cuáles serán las marcas de la pandemia COVID-19 en la distribución del ingreso en México y cuáles las secuelas que dejará en la configuración de la política económica. Esas serían alguna invitación para algunas ideas que yo les propongo. Y bueno, les reitero mi agradecimiento por la invitación y por haberme escuchado este tiempo. Ok, profesor, muchas gracias por compartirnos pues toda la información, todo este marco que tenemos que analizar y contextualizar en este periodo que nos ha atravesado la pandemia y que pues nos ha cambiado totalmente la vida a partir de situaciones. Entonces, le propongo que pasemos a responder preguntas y respuestas, que las vayan dejando en el chat y también les voy a compartir el link de la asistencia para que se vayan registrando. Pues creo que no hay... Bueno, empiezan a llegar. Pregunta Melissa Ocampo, ¿podría funcionar en México un impuesto a las grandes fortunas heredadas, como propone Piketty? Bueno, me parece que funcionar en términos prácticos, desde luego, porque estamos hablando de la forma en la que se distribuye la riqueza. Lo que no sabría muy con toda claridad es, desde luego, la cantidad de grupos encontrados, de grupos de intereses que van a obstaculizar esta circunstancia que se está planteando. Yo creo que no lo veo muy viable en términos políticos y mucho menos en la situación en la que se encuentra el esquema político de este país, el encono que ha provocado en todo el mundo el surgimiento de este virus y las medidas que se han tomado. Se ha señalado durante muchas ocasiones que ha sido el pretexto perfecto para la oposición en prácticamente todos los países. Es muy sencillo realmente de participar ahí como oposición, porque al fin y al cabo la situación es muy negativa, pero aquí el punto sería que la lucha política sería desde luego la que no permitiría que existiera algo así como lo que se propone desde la perspectiva de Piketty, perdón, de Piketty. Entonces, aquí el dilema desde luego pasaría por la discusión en la agenda política de este país. Profesor nos pregunta, Isaac, dice, por favor, ¿cuál sería su respuesta a la pregunta 3 que plantea usted, profesor? A la La pregunta 3, de su ok. presentación. ¿Cuáles serán las marcas de la pandemia en la distribución del ingreso en México y cuáles las secuelas que dejará en la configuración de la política económica? Como yo le señalaba antes, yo creo que eso es el motivo de muchos artículos y de mucha investigación en general de lo que va a suceder a continuación. Y el asunto es que por ahora es difícil señalar con toda claridad cuáles serán las marcas. Yo creo que ahí, como yo lo planteaba, es conforme vamos actualizando todas nuestras fuentes de información, conforme vamos analizándolas y las vamos interpretando, iremos en ese camino de entender cuáles son las marcas. Pero a mí me parece que lo que van a desatar son, desde luego, fenómenos profundamente regresivos, en los cuales, si de por sí hay una situación muy profunda de inequidad en este país, estas se van a acentuar más. Me parece que esta reconfiguración que ya refería el profesor Leinat y lo que yo les comentaba ahora con la reconfiguración, al fin y al cabo son las clases trabajadoras las que suelen cargar el peso de todas las medidas que se tomen. Y eso, a menos que algo muy contrario ocurra, en términos de política económica y en términos de política social, es seguramente lo que va a suceder. Es decir, efectos regresivos y sobre todo un incremento de la desigualdad. Ok, nos pregunta Vladimir, ¿cómo ve a México en aspecto económico posterior al COVID? Uf, creo que eso daría para otra ponencia, sobre todo porque desde inicio de este año, si nosotros consultamos esos documentos que se encargó de realizar Banco de México, por ejemplo, por ahí de febrero, por ahí de enero, yo los invito a que hagan una revisión de dichos textos, sobre todo porque desde antes ya se estaba planteando que México estaba entrando en algo muy similar a una recesión. Ya se estaba viendo que los datos, no solamente a nivel internacional, pero en el caso de México, eran más claros.
Entonces, aquí, si existe algún debate respecto de cuál era la situación a nivel internacional antes del surgimiento de este brote sanitario, para nuestro caso en México no hay ningún debate. Era evidente que iba a haber que ya existía un desgaste económico profundo y que si bien desde el gobierno federal no se tomó ello con toda la seriedad, ya existían entonces algunos rasgos muy interesantes. Que lo que voy aquí es de que no ha hecho más que profundizar la situación por la cual ya atravesábamos antes del surgimiento de esta pandemia, y con esta pandemia evidentemente hemos visto cómo hay una serie de efectos regresivos muy importantes que hay que destacar, y sobre todo yo lo que destacaría es este hecho. A ver, permítame tantito, es que ya se me fue la pregunta. Ya, y me parece que mientras más obcecados seamos en términos de las acciones que se tengan que realizar, más profunda va a ser la crisis, más severo va a ser el proceso de la evolución que va a tener. Iba a decir recuperación, pero en realidad eso, como yo les decía, para mí no es el vocablo más adecuado, sobre todo porque supone que antes de la ocurrencia de este evento iba todo muy bien, y lo que les estoy señalando es que aquí no lo es así. En este país es muy claro que la situación era ya de mucho desgaste económico, y que al menos por parte del gobierno federal no había ninguna acción para al menos contrarrestar este efecto. Bien, creo que ya se me fue otra vez Isaí. Vamos a ver, porque ya fueron varias preguntas y ya se me perdieron desde arriba. Se las, Se debería... se las okay. voy planteando y ya usted los Sí, va sí, sí. respondiendo, ¿sí? Dice, de acuerdo a lo que nos dice, hay un problema de mediano y largo plazo derivado del COVID-19. Los apoyos económicos que se usan como reactivación económica de México deberían de ser programas de al menos 3 años más, o el gobierno debería tener alguna otra estrategia para estimular de nuevo la economía. Esa es una pregunta muy interesante. A mi juicio, de al menos los próximos 3 años. En realidad, si nosotros estudiamos los efectos que fueron provocados por la crisis de 2008, aún se tenían algunos efectos, y en algunos documentos académicos nosotros podemos ver eso hasta la década siguiente. La cantidad de tiempo que se demoró en presentarse todos los efectos perniciosos fue bastante extensa. Documentos del año de 2015, 2017, en términos tanto de distribución, tanto en términos de macroeconomía, ya señalaban esta situación de que la crisis de 2008 no había sido superada con éxito aún, lo cual nos indica que ni 2 ni 3 años van a ser suficientes como para saber cuáles van a ser las implicaciones de mediano y de largo plazo. Yo les señalaba también como un dato de que antes de la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial, los niveles de producción de 1913 se recuperaron hasta cerca de 17 años después. Es decir, es prácticamente el surgimiento de 2 generaciones. Eso es importantísimo que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuántas generaciones van a ser las impactadas de forma perniciosa a partir de la ocurrencia de este evento sanitario? Para mí lo más importante sería siempre estar al tanto de la información, darnos cuenta que no se puede perder la continuidad en ninguna de las medidas que nosotros tenemos. En ese momento, por ejemplo, estaba realizándose el censo poblacional, y hace algunas semanas yo todavía vi a personas que estaban revalidando los datos. Es decir, el INEGI no ha parado, y me parece que eso es importantísimo. No se puede parar en la producción de información estadística, sobre todo porque esa nos va a permitir saber qué es lo que está ocurriendo a lo largo de todo este proceso. Entonces aquí serían mi mensaje sería: uno, tomemos con seriedad la problemática que se desenvuelve, analicemos siempre la evidencia empírica que existe, sobre todo con miras a reconocer cuáles son los escenarios que yo estoy planteando y que ustedes están cuestionando. Ok, profesor, nos pregunta Uriel Tapia, en la recaudación de impuestos, ¿qué planteamientos deberían tomarse en cuenta con las nuevas tecnologías y el comercio digital? Pues creo que una parte de la cartera ha tenido una salida del comercio físico al digital sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Sí, de hecho ya han habido propuestas respecto de imponer las tasas a lo largo de varias mercancías que se circulan dentro de la red. Eh, en realidad, por más contención que hagan todas estas empresas, ya sea Amazon o ya sea cualquiera de estas plataformas que sirven para dicho intercambio,
me parece que no tienen tanta presencia a nivel político como para poder impedir el surgimiento de distintas tasas impositivas. Entonces, ya hay sobre las plataformas y desde luego se va a transferir, o lo que se ha señalado es de que estos se van a transferir hacia los consumidores. Entonces, a mí me parece que sí es importante ese tema, sobre todo en la medida en que debemos de tener una, un abanico extenso de posibilidades para poder financiar nuestra economía y poder financiar la cantidad de gasto social que se va a tener que llevar a cabo. Me parece que es una propuesta interesante y que de hecho ya está siendo llevada a cabo por parte del gobierno mexicano. Muy bien, profesor. Nos pregunta Carlos Enrique, ¿qué mecanismos de contención macroeconómica debería asumir México para lograr tener la capacidad productiva y el nuevo patrón de acumulación? ¿Cuál sería la política económica? Bueno, me parece que es fundamental regresar por el sendero en el cual existía esto que yo les comentaba, el vínculo que existe entre las ganancias, el vínculo que existe entre la inversión y el vínculo que existe ahí en la retribución hacia la fuerza de trabajo. Aquí nos daremos cuenta, por lo tanto, que las medidas tienen que ser de reactivación económica y también medidas de reactivación económica que no dejen a un lado las acciones de distribución. Me parece que tan importante es la posibilidad de motivar el crecimiento económico y sobre todo incentivar la actividad económica, pero tan importante es ello la cantidad de medidas que se tienen que tomar para evitar una evolución inequitativa o la reproducción de esquemas inequitativos, porque como yo les he señalado, eso es lo que ha ocurrido usualmente. Y bueno, a mí me parece que la política económica cualitativa es fundamental y con eso yo me refiero a las medidas que se deben de tomar en el sentido del marco legal en función del mercado de trabajo. A mí me parece que es muy importante realizar ello. En realidad, el marco de flexibilización laboral que fue planteado desde la década de los 80s y 90s no ha cambiado en el nuevo esquema que nosotros estamos observando, al menos no lo ha hecho de una manera consistente. A mi juicio, el movimiento más importante que se dio fue el aumento sobre el salario mínimo, pero en realidad no ha habido una modificación en los términos en los cuales antes explotaba la fuerza de trabajo y el esquema que se dedujo del esquema neoliberal. Por lo tanto, a mí me parecería importantísimo realizar política económica cualitativa y que involucre verdaderamente los temas que se han señalado desde hace muchísimos años y desde muchísimas disciplinas, los mismos estudios socioeconómicos, los mismos estudios sociodemográficos, han indagado mucho sobre esta temática y a mí me parece que hay que continuar con ello. Muy bien, profesor. Nos pregunta Meliso Campos, ¿se debería generar también políticas públicas para ayudar a las MIPYMES a mitigar el efecto de la pandemia y que de esta forma contribuyan a generar más empleos? A mí me parece que eso es muy interesante de lo de las MIPYMES, porque al fin y al cabo también van a producir esquemas de distribución mejores, fundamentalmente porque tenemos que analizar todas las MIPYMES que existen, en realidad forman parte son la base de la industria, o son la base del sistema económico de este país, y creo que definitivamente se tendría que realizar por aquel sector. No obstante, nos tenemos que dar cuenta que todo este efecto que nosotros estamos viendo llevó a una gran cantidad de empresas a, si tenían una situación financiera saludable, bueno, en este momento no creo que se mantenga tan bien, sobre todo por la cantidad de recursos que están exigiendo dentro de la banca o dentro de distintos esquemas de crédito. Aquí a lo que me refiero es eso, de que no hay recursos suficientes para toda la cantidad de política que se tiene que llevar a cabo. Y en este momento la cantidad de empresas que seguramente fue obligada a estar en una situación Ponzi, es decir, sin la posibilidad de poder pagar los montos de capital y los intereses que se devengan del mismo. A mí me parece, por lo tanto, importante señalar lo de los MIPYMES, pero también darnos cuenta de la tasa de mortalidad de las empresas que se desempeñó durante todo este tiempo, es decir, la cantidad de negocios que abandonaron la actividad económica y fueron sobre todo, desde luego, MIPYMES. Entonces, es un dilema. A mí me parece que es fundamental que exista esa política de apoyo a dichas empresas, pero también hay que darnos cuenta del golpe severo que recibieron en todo este periodo. Muy bien, profesor. ¿Le parece si hacemos la última pregunta para cerrar ya su Me ponencia? parece muy bien. ¿Sí?
Pregunta Maximiliano Madrigal. ¿Qué opina, profesor, sobre la forma en la que este gobierno está generando la transferencia de recursos a las familias con los programas de la Cuarta T? Y si realmente los impuestos progresivos pueden ser una posible respuesta para contrarrestar el déficit fiscal del país. Me parece que sí, esta segunda pregunta me parece que sí, yo respondería en caso afirmativo. Aquí es importante señalar un aspecto. Andrés Manuel prácticamente ha desarticulado toda la política social anterior en términos de los programas que existían. Ustedes recordarán, estuvo Oportunidades y cambió de nombre a lo largo de todo este tiempo, sobre todo porque cada que llega un nuevo presidente le cambia de nombre, le cambian de colores, cambian todo eso, cosas superficiales. Pero al fin y al cabo la política social se mantuvo muy igual durante todo ese tiempo, es decir, se basaban en un programa que combatiera la pobreza a partir de las transferencias. Lo que hizo Andrés Manuel fue desarticular todo esto y hacer pequeños programas para ayudar a pequeños grupos poblacionales que él plantea, es decir, al grupo de los adultos mayores, al grupo de los jóvenes y a ciertos grupos que han sido identificados como vulnerables o que están en una situación de mayor debilidad con respecto a otros. Y eso me parece que es importante señalarlo. No sé si verdaderamente esos efectos que tenía, que ya lo señalamos antes, positivos, la política social, yo no sé si verdaderamente los nuevos programas han sustituido a los anteriores, al menos en esta materia. Aquí me gustaría entonces señalar que la política social con Andrés Manuel ha cambiado, su esquema se basa más en identificar grupos específicos poblacionales que como se hacía anteriormente, es decir, en una situación de pobreza que se identificaba a partir de determinado marco metodológico, iba a tener las repercusiones después sobre dichas personas y así es como las identificábamos. Nos demos cuenta entonces que un solo programa se hizo un montón de programas y yo no sé si ha sustituido a los anteriores y eso es una pregunta importante. Y ahora imagínense en la situación en la que estamos nosotros en este momento. Eh, ¿Sería importante generar otro tipo de programas? ¿Sería importante retomar la política social como antes funcionaba, es decir, a partir de un solo programa de combate a la pobreza? A mí me parece que esos son esquemas y son preguntas importantes que se deberían de retomar, sobre todo porque estamos en una situación extraordinaria. Es decir, no había ocurrido un golpe tan fuerte sobre los niveles de empleo y sobre todo sobre los niveles de bienestar que existían. Entonces, al menos yo así respondería a esa pregunta. Ok, profesor. Muchísimas gracias por compartirnos pues toda esta visión que usted tiene desde diferentes perspectivas. También quiero agradecer al maestro Leinat que por ahí todavía anda con nosotros. Darles un saludo muy caluroso y sincero. Agradecerle a todos los que nos acompañaron en estas ponencias. En un momento más, a las 4 vamos a tener a Juan Carlos Moreno Brig con una ponencia acerca de la estrategia económica para México. Y el 1 de octubre vamos a tener a María Arisa, que es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Pues, están todos invitados y pues pueden andar por acá. Muchas gracias, Isaí. Saludos a todos, Jorge. Saludos, gracias por su participación. Gracias a ustedes.